Lo importante es que somos conscientes que en el contexto del orden, porque hablando de conciliación, ojo, los primeros visos de la conciliación se dio en España. Y la conciliación también es una institución muy reconocida. Igual se fue para Dinamarca, para Holanda, Francia, chicos. Tiene mucho arraigo la conciliación. Entonces, claro que nosotros todavía estamos en proceso de concatenar mejor esta herramienta, esta institución denominada conciliación como el espectro de prioridad en el manejo de nuestros conflictos, antes de irnos a la situación judicial. ¿Está claro, chicos? Miren, próximos operadores de la conciliación, próximos retos para todos y cada uno de ustedes. Así es que el hecho de esforzarse hoy para estar presente, y seguramente, chicos, había un conflicto antes de admitir involucrarse con este curso. ¡Wow! Sábado, domingo, todo el día. ¿Cómo es posible? La doctora Karina no ha pensado en nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Qué conflicto? Voy a tener que negociar con mi esposa, con mi esposo, con mi novio, con mi novia. ¡Oh! Caramba, estoy en un conflicto porque yo solía distribuir mi aspecto, digamos, de disponibilidad, horarios. ¿Por qué? Yo creo que tengo casi 2 relaciones sentimentales y todavía no lo sé cómo va a desencadenar eso, pero no quiero perder a ninguna. Esto que la doctora Karina nos ha retado me está evitando. ¡Qué conflicto!, ¿verdad? Entonces, chicos, es cuestión de negociar todo. Es cuestión de sincerarse consigo mismo. El conflicto interpersonal, sincerando nosotros, dialogando con nuestra, monologando mejor con nuestra almohada, lo resolvemos. ¿Está claro? Percepciones, ya saben, todo lo que nosotros hemos conjugado en la gama de formas y maneras de enfocarla. Esto realmente nuestro cerebrito ahí, fíjense, te digo, por favor, hagan un esfuerzo mental, interpreten, qué les inspira, qué ven, cómo ven, ensayarlos para que se preparen en realidad que el abordaje de un determinado conflicto no los trastabille, no los haga sentir que no tienen la capacidad y la preparación correspondiente, sino que sean osados, atrevidos en el mejor de los términos, chicos. Solamente con el atrevimiento podemos abordar esto y tanta cantidad de conflictos que están presentes en la sociedad y nuestras familias y nuestras personas con los terceros. ¿Ah? Entonces, acá vemos percepciones, que es el proceso de armado sensorial que produce una representación mental del mundo que es útil. ¿Okay? Entonces sigan ensayando. Ahí tienen en las diapositivas toda esa gama de formas y maneras de percibir un determinado conflicto. Ensayen más, y cuanto más insistan, se va a ir enriqueciendo. Hoy vi 3 rostros, 2 rostros. Mañana a lo mejor tengo, ¡wow! Yo tengo, ¿cuánta cantidad de animalitos? Acá, por ejemplo, hay una disputa de qué? De 2 perritos, de 2 canes que quieren una presa. Y acá está a punto de arrebatárselos, por favor. A ver, ¿esto creo que es un zorro? O no sé qué, pero es un animalito. Eso va ampliándose nuestro espectro. Pero dejemos caminar nuestro raciocinio, nuestra percepción sensorial, chicos. Todo está concatenado. Si nosotros nos vamos a quedar adormecidos, flojos en el escenario, nos vamos a manejar con exquisitez y nos vamos a ser los protagonistas que queremos ser en el futuro como conciliadores. Hoy empezamos como, por ejemplo, David Villa, ok, perfecto, como Jesús Eduardo, dentro del centro de conciliación. Carlita como parte de un centro de conciliación. A futuro, carambas, podría permitirse. Estas personas son operadores, ya por el rigor con la cual manejan, por la manera
tan satisfactoria como dan el resultado de las actas de conciliación, son los usuarios los que van a hacer es el marketing, el efecto Bemba, el boca a boca, sin que ustedes hagan nada, sus hechos, sus resultados, van a posicionarlos y van a ser seguramente no solamente requeridos por X organización, sino por varias. Hay que especializarse en el tema de contrataciones con el Estado. Money, ¿alright? Pero háganlo bien, desde los inicios. Esas preparaciones, chicos, les van a ayudar mucho. ¿Wow? Okay. El conciliador debe ser consciente de que, ahí está el escenario, dos personas pueden ver la misma cosa y las dos ver algo diferente. Ya saben. De allí surge la percepción del conflicto. Todos los escenarios, todos los cuadros, imágenes que compartí con ustedes difieren uno respecto a otro, la percepción de un determinado dibujo, escenario. Por eso decía, si son varios, somos promedio, digamos, casi de 20 tantas personas, ¿alright? Quisiera escuchar a esas 20 y tantas personas en su percepción. El tema es ser atrevidos, lanzarse a la piscina. No importa si en un determinado momento encuentro la piscina semiseca, pero ese impacto, esa caída, hará de que reaccione, que tengo que prepararme, que tengo que poner de mí. Nada cae gratuitamente, DLD, chicos, nada. Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Cómo podemos, caramba, a Dios rogando, pero con el mazo dando? Esfuérzate para ser protagonista. En términos económicos, no hay lodge gratis. ¿Qué, chicos? Acá. Quiero que observen este gráfico. Concentren su mirada. A ver acá, chicos, por favor. Conflictos unilaterales. Vasco de Gama y J. O Mota. Oral. Este es un escenario, se da entre dos personas o más partes. Predominan percepciones divergentes. El proceso es súper complejo. Puede ser conducido por ellas o por un tercero. Co-conciliadores. Por la complejidad, es dinámico como tal, nace, crece, se desarrolla, puede transformarse, desaparecer o estacionarse. Acá, chicos, puede desembocar en agresión. Es que los conflictos tienen una especie de comportamiento como lo que es el proceso de producción. Va en escala, ¿ok? Si nosotros realmente no acometemos en el momento que vemos que hay algo que está surgiendo, y si el agricultor ve que realmente esa plantita requiere ser, no sé, a ver, abonado, tratado como debe ser, para que tenga resultados exitosos y tenga resultados económicos plausibles, ¿ok? Esa plantita que puede generar resultados contradictorios. Una inversión que se le fue de las manos por la absoluta irresponsabilidad. Y en el caso de un conflicto, chicos. Cuando nosotros encontramos un determinado conflicto en estado de latencia, ¿qué implica estado de latencia? Está presente. No interesa el estado de rango que tenga, está naciendo. Muy bien. Ese escenario de que están haciendo un conflicto es el momento preciso, oportuno para abordarla, enfrentar, acometer, darle forma y resolver. Y no ignorar
Cuando estaba en el estado de latencia, lo ignoraste, lo dejaste de lado. Ok, eso no va conmigo, lo dijo total a futuro. Caramba, cuando te explotó en el rostro, puede ser demasiado tarde, porque ha podido generar hasta pérdida de vidas humanas, solamente por tu impericia, por el facilismo con la cual dijiste, esto no va conmigo, no va a tener mayor repercusión. Pero sí, hoy lo estás viendo. Tarde muchas veces, cuando realmente pudiste haber hecho atrás. De eso se trata. ¿Ok? A veces, por malos entendidos, el hecho de que hayas ignorado hace de que las otras personas vayan observando, vayan sintiendo el efecto en un sentido contrario de lo que tú habías enfocado, esa presencia inicial del conflicto. La otra persona se sintió mancillada, afectada. Y cuando esta persona reacciona con los pies levantados. Cuando realmente ayer te sentabas, canalizabas, dialogabas, negociabas y resolvías. Pero es así. Estamos en una sociedad conflictiva finalmente. Perú siempre tuvo esa característica histórica que decía, por ejemplo, hay una investigación en el sentido de que los peruanos que se han considerado con los apellidos de abolengo, aquellos que realmente tenían una posición económica, social, cultural, primigenia y de mayor notoriedad, aquellas que manejaban procesos judiciales en la cantidad correspondiente. ¿Cuántos procesos tiene la familia XYZ? ¡Wow! Tienen casi 15. Yo voy a tener 25. Me va a dar rango, estatus. Esa era la concepción, chicos. Pero las mentalidades, menos mal que van evolucionando. No involucionamos. Claro, hay algunos que sí involucionan, ¿no? Pero nosotros no estamos. Por eso es que estamos acá, chicos. ¿Right? Bien. ¿Qué leen acá, por favor? ¿Alguien puede leer este gráfico? ¿Qué dice allá el protagonista importante respecto a la presencia de la dama y sus hijos? ¿Alguien puede leer? ¿Lo lee? ¿Qué dice David Villa? ¿Puede leerlo? No se puede visualizar, doctorita. ¿No? ¿No? Doctora, no se ve bien. Oh my God. Vamos a ver si puedo agrandar esto. A ver, chicos, mamá. ¿Ahora? No, está más lejos, doctora. Oh my God, ¿cómo es posible? Bien, chicos. Acá dice, ¿no? La persona manifiesta en esa reunión, me autodetermino, lo he decidido. ¡Qué exquisitez! Le importa un bledo el punto de vista de los demás. Me autodetermino, lo he decidido. La señora dice, pero Pachi, si llevamos toda la vida autodeterminándonos, nos casamos, tenemos 5 hijos, compramos el chalet, vendimos la mula. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Y el otro dice, yo me independizo con el caserío, los niños, el chalet de Ondarreta. Todo eso históricamente es mío. Y punto. ¿Se dan cuenta? A ver, yo voy a escucharles qué interpretación le dan a esto. Somos 2, dice la señora, las partes implicadas. Los críos, el chalet, el Land Rover, también son míos, dice ella. ¿De acuerdo? Luego el otro dice, ya,
Pero la historia es un proceso dinámico y yo quiero la independencia. Ya está. Así mismo dice, tú puedes hacer lo que quieras, me da igual. Y el personaje es inútil, dice. Si es que no aceptas la voluntad de los demás, solo cabe, pues, tu inmovilismo. Y si no, nada. Independencia y tú a lo tuyo, que yo contigo no me meto. ¿Ok? ¡Qué beligerante! ¡Qué beligerante eres! Dice la señora. ¿Se dan cuenta, chicos? Este es un escenario donde priman varios factores, en realidad. El desatino, la irresponsabilidad. Miren, es como que ignorar al personaje, el rol que juega su contraparte, en este caso la esposa, y la minimiza en muchos escenarios y sobre todo excluye a los hijos que ellos han engendrado. ¿Qué conflicto de esta naturaleza, de esta gama? ¿Existe? Existe, chicos. ¿Ok? Y en los centros de conciliación ustedes la van a ver en magnitud y con mucha frecuencia. Y Huancayo, sobre todo, tiene ese tipo de actitudes. Entonces, chicos, cuando vemos que un proceso es complejo, vamos a llegar a entender de que por la misma complejidad es dinámico, nace, crece, se desarrolla, puede transformarse, desaparecer o estacionarse. En la medida en que tengamos, repito, el olfato, la capacidad de poder afrontar, acometer y darle forma, esto podemos resolver. ¿Okay? Y además, procesos de mayor complejidad como esta pueden ser conducidos por ellas o por un tercero. Es decir, hay situaciones de conflicto que van a necesitar la presencia de un mediador o de un negociador. ¿Okay? Acuérdense, por favor, que la conciliación y la mediación es la presencia de un tercero imparcial, mientras que la negociación es entre las partes en conflicto. ¿Está claro? Puede desembocar en agresión cuando realmente, como la que estamos viendo, proceso complejo, por ejemplo, cuando la persona es obtusa. Por lo tanto, una reunión de esta naturaleza que tiene una connotación negociadora es preferible no llevar a cabo por la vertiente, por la complejidad. Es preferible entonces acometer carambas entre terceros. Delegamos a un tercero para que se encargue con un criterio absolutamente imparcial, ¿no es cierto? O que resolver nuestro conflicto. ¿Bien? Ok, chicos. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá? Una jovencita y también el rostro de una anciana. Oh, ¿qué más ven, por favor? ¿Solo es eso? A ver, ¿alguien más que se atreva? ¿Qué ve en este gráfico? Una anciana que está con el rostro de como de tristeza, algo así. Ya, ok. ¿Qué más, querido? ¿Qué más? ¿Perdón? Como dijo la compañera doctora, hay una chica joven volteada y hay una anciana de perfil. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien. O sea, miren, vayan ustedes ensayando sus capacidades de percepción, ¿de acuerdo? Esfuércense un poquito más. ¿Qué más ven acá, por favor? Gracias, chicos. ¿Qué más ven? ¿Pasamos? Pasamos. ¿Qué ven acá? Un cráneo y tal vez una mujer viéndose al espejo. El reflejo de una mujer Ok, y un cráneo. ¿qué más?
perciban bien, por favor. Hagan caminar su cerebro y su percepción visual también. Miren bien, por favor. ¿Qué más ven allá? Doctora, ¿también podría ser la noche y la luna? Podría ser, podría ser. Yo veo un cráneo, una mujer de perfil y una mujer de frente. Ah, ok. ¿Qué más ven, por favor? ¿Qué más? Chicos, no puede ser que no vean lo que yo estoy viendo. ¿No ven una ceremonia al fondo, chicos? Un matrimonio, doctora. Oh my God, se ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Sigan entonces manejando su desarrollo sensorial y van a ver el efecto, chicos. Acá veis que les presentamos este tipo de cuadros porque se nos pegó la gana, sino que estamos preparándolos en la capacidad perceptiva de percepción que ustedes tienen que tener, no solamente en forma superficial, sino involucrarse internamente. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. ¿Alright? ¿Qué más ves? Doctora, veo una mujer y un árbol. Ok. ¿Se dan cuenta? Eso nadie lo había visto. ¿Qué más ven, por favor? Qué bien, nena, formidable. Ok. Pasamos. ¿Qué ven allí? Dos mujeres. Rostro mirando fijamente al otro. Oh, Una vela también se ve arriba. ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más, querido? Por favor, sigue manejando tu desarrollo sensorial. ¿Qué más ven? Doctora, se ve una mujer y una vela. Dos mujeres mirándose de frente, una mujer de frente y una vela sobre la cabeza. Ya, ok, querido, está bien, está bien. Alright. Era percepción, por favor. ¿Qué más? Acuérdense que un solo caso, un solo conflicto va a generar percepciones exquisitas, totalmente distintas. ¿Está claro? Sigan entonces, chicos. Unas 2 percepciones más y cambiamos. Es una sola mujer, doctora. Entre el medio está en la vela. ¿Ya? Ok. Bien. Ese es el punto de vista de ella, por favor. ¿Qué más? Continuamos. Hablamos entonces, chicos, los niveles de conflicto. ¿Qué implica hablar de los niveles de conflicto? Implica el grado de avance, inicio, ¿ok? Latencia, estado, digamos, de mayor desencadenamiento. Ese es el estado en el cual vamos a siempre evaluar los niveles de conflicto. Es decir, según las partes involucradas en los conflictos, se determina el ámbito de actuación del conciliador. Obviamente, para eso el conciliador tiene que tener la pericia, la habilidad de haber identificado previamente en qué estado está ese conflicto. ¿Qué grado de avance? Es como algo, por favor, cuando las partes concurren con esos términos de Sambo Canuta, no quiero verte, ya, esto es reiterado, que ya uno se forma una idea. Pero si realmente concurren, mire, hemos estado dialogando, yo creo que esto no va, entonces ya todos tenemos una idea del nivel del conflicto. Acá. Intrapersonal, ¿qué implica intrapersonal, chicos? Hace un momento dijimos, ¿qué implica?
niveles del conflicto en el ámbito intrapersonal? El conflicto de la misma persona, subjetivo. Ajá. Consigo mismo, ¿no es cierto? Yo interno, ¿verdad? Y dijimos que este tipo de niveles de conflicto no es el rol del conciliador, sino de especialidades que para eso se prepararon, ¿verdad? Acá tenemos, por favor, escenarios. Tenemos el conflicto interpersonal. ¿Qué significa interpersonal? Entre personas, ¿no es cierto? Inter, entre tú y yo, ¿cierto? Intragrupal, dentro del grupo, ¿no es cierto? Intergrupal, entre grupos, ¿alright? Somos dos grupos que no nos podemos ver, siendo de la misma institución, miramos en sentido común. Intergrupal, ¿alright? Por ejemplo, ¿por qué estás solicitando la gerencia de una organización? Resultados para el día de hoy a las 5 de la tarde, cuando realmente solo han implementado de todos los instrumentos informáticos como computadoras, como laptops, por ejemplo, a la gerencia de recursos humanos. Y se olvidaron de la gerencia de finanzas. Y sus finanzas, lo que realmente van a ser los protagonistas, y como son lamentablemente, el tema de manejo de personal, no nos quieren admitir. Hay un conflicto, entonces ya intergrupal. 5, ¿a qué hora vas a permitirme acceder a las computadoras que no son tuyas, sino de la empresa? Conflicto, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos fronterizos. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso ya hemos hablado ya hace un momento, pero estamos presentando los cuadros. ¿Alright? El conciliador debe diferenciar dos niveles. Aquí está el conciliador. Conflicto intrapersonal, conflicto al interior del individuo, propio del yo, conflicto con uno mismo, deseo, instinto de vida, exigencia moral, amor, odio, etc., etc. No propio del ámbito del conciliador o de la conciliación. ¿Está claro? El conciliador debe diferenciar dos niveles. Conflicto interpersonal, ahí está, conflicto entre personas o grupos, conflicto entre varias partes, individuos, grupos dentro de una organización, entre estados y naciones, etc., etc. Esto es propio del ámbito de la conciliación. Para eso nos estamos preparando, chicos. El escenario anterior no. ¿Bien? Cultura y conflicto. Cultura y conflicto. ¿Qué implica? Que la cultura es el conjunto total de las prácticas humanas en una comunidad dada. Ya sea estas prácticas de carácter económico, artístico, científico, jurídico, religioso, discursivo, comunicativo, o cualquiera de estas y otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. Claro, hemos dicho que otro ámbito que nos permite percibir los conflictos viene a ser la cultura. Por eso hemos dicho, chicos, cuando hablamos, por ejemplo, los principios del derecho, ¿ok? Todos los ciudadanos, todos los seres humanos en un determinado contexto territorial tienen el derecho a ser o a que se les permita acceder a la justicia. Y si realmente el marco legal vigente no nos permita, también tenemos la otra disyuntiva. ¿Cuál es? El derecho consuetudinario, usos y costumbres. El tema cultural no puede ser un óbice, no puede ser una barrera o limitante para que podamos acceder a la ansiada justicia. Porque también, caso contrario, genera conflicto. ¿What?
El conflicto, chicos, acá tenemos, se da dentro de una determinada cultura. Las percepciones de cada uno de nosotros, nuestras expectativas, conductas y formas de comunicación tienen su origen en la cultura a la cual pertenecemos o de la cual provenimos. Por eso dijimos, no podíamos pedir peras al olmo cuando realmente permitimos que accedan a ciertas estructuras del Estado gente impropia, gente que no tiene perfil. Entonces, ¿cómo podíamos pedir resultados si hemos sido tan irresponsables en tener que implementar áreas clave con personas que no reúnen los mínimos requisitos, que no tienen perfil? ¿Está claro? ¿Cómo podemos nosotros pedir, por favor, a un venezolano que tiene otra cultura a que respete, por favor, nuestros espacios, nuestro derecho, por ejemplo, a tener un tratamiento tan distinto a la práctica de ellos? A esas personas, por ejemplo, que siempre han estado bajo el asistencialismo del gobierno de turno, ellos trabajaban, y entre comillas trabajaban hasta mediodía, y a partir de mediodía ponen la banca afuera en la calle y perturban el tránsito, porque hoy es propio de su cultura. Wow. En Huancayo, en Perú, ese tipo de prácticas obstruyen, generan conflicto. ¿Se dan cuenta? Esa es cultura, chicos. ¿Alright? Acá ya se maneja el tema de la idiosincrasia, de la cosmovisión, ¿ok? Del derecho consuetudinario. ¿What? Ok. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Está claro? Bien. Vamos entonces. Acá. Just right. Well, acá. Oh, no. No. Esto no es. Doctora, ¿escucha? Ok, chicos. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Alguien se está acoplando? Apague, por favor. Bien, muchas gracias. Vamos a ver el tema ahora, chicos. Y seguramente con mayor profundidad vamos a cometer esto luego de los sagrados alimentos, pero vamos a ir ensayando. Dinámica del conflicto. ¿Qué implica la dinámica? Que ningún conflicto está en un estado, de paralización. Puede estar en un estado de latencia, pero en algún momento avanzó, procreó, si se quiere, tiene ramificaciones y generó un peor desencadenamiento. Entonces, chicos, el estado del conflicto siempre está en cambios, en dinámica, en movimiento. Nada está en un estado prácticamente de paralización. Entonces, cuando hablamos de la dinámica del conflicto, vamos a referirnos al proceso del interaccionar. Es decir, siempre va a haber acciones que nos van a recordar que tenemos ahí algo por coger, darle forma y resolver. Y no soslayemos y no ignoremos, que en algún momento, como les decía, puede explotar, puede trastabillar en nuestras presencias o en nuestros rostros, ¿verdad? Como tal, chicos, hemos dicho que los conflictos nacen, crecen, se desarrollan y pueden a veces transformarse. Y qué bien que puede transformarse para bien,
pero también puede transformarse para algo más complejo. Pueden desaparecer y o disolverse. Puede haber esos escenarios. Y otras veces permanecer estacionario. Pero no, si es que desapareció, ok. Se disolvió, ok. Pero cuando lo dejamos en estado de latencia, ya sabe, reacciona, avanza, desencadena, ya saben las consecuencias. Esta concepción lo tiene, por ejemplo, la psicóloga Marinés Suárez, allá por los años 1996, cuando todavía en Perú, por ejemplo, estas propuestas todavía no habían sido autorizadas en su aplicación. Porque acuérdense, por favor, que la conciliación como institución en el Perú, hemos dicho que ha sido un legado en los albores finales del siglo XX, noviembre del año 1997. ¿Alright, chicos? Acá tenemos entonces la dinámica del conflicto. Hemos dicho que es interpersonal, persona a persona, grupo a grupo, frontera a frontera, qué sé yo, intergrupal, grupal, qué sé yo, pero tiene este tipo de presencias. ¿Acá? Hay un estado de latencia. El conflicto se encuentra en una etapa de no manifestación. Estoy consciente que hay un pequeño problema. Hay un pequeñísimo conflicto. Mejor me voy a hacer a la vista gorda, conmigo no va, lo dejo ahí. Bueno, sí que está latente. Bien. De pronto se produjo el inicio. El conflicto se inicia cuando estalla y se manifiesta entre las partes, chicos. Latencia, inicio. Respuesta, acciones ante el conflicto. Ahora, muchos de nosotros, cuando tenemos la presencia del conflicto, podemos reaccionar de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué acciones podríamos emprender para poder afrontar la dinámica de un determinado conflicto? Puede ser, por ejemplo, que estemos evadiendo y seguimos, caramba, evadimos. ¿Alright? Conmigo no va, no me va a afectar, total, es un tema que no sé dónde ni cómo surgió y está presente. Así que, por favor, las personas que considero son fulano, sutano, vengano, que resuelvan ese tema. Pero yo no tengo por qué estar presente en este tipo de escenarios. ¿Se dan cuenta? Otra reacción o respuesta, chicos, es que podemos competir. Bien. Admito que hay un problema, perfecto, de acuerdo. Pero realmente el grado de afectación, a ver, si medimos, si calibramos en términos de afectación, por ejemplo, puede ser un 20%, puede ser un 50%, pero total, quien tiene la obligación de tener que afrontar eres tú, conmigo no, total voy a estar presente, pero por favor, ténganme presente, yo no tengo por qué ser protagonista. También, miren, estoy presente, pero no quiero realmente intervenir. Otra manera es ceder. Cedemos. Bien. Ok, ya. Quiero que resolvamos este problema. Y yo quiero ceder. A ver, en mis aspiraciones ataban. A ver, los abuelos tienen 5 vehículos. Nosotros somos 3 hermanos. Perfecto. Entonces, por favor, ¿por qué tú te adjudicas un vehículo más? ¿Por qué? Dime. ¿Y tú por qué? ¿Y por qué a mí me dejaron relegado? Total, si hay 5 vehículos, ¿de acuerdo? Yo quiero proponer algo. Tú tienes que entender que yo no tengo el mismo estatus que tú.
¿cierto? Que has estado en Norteamérica, te has preparado, qué sé yo, y ahora tienes otro rango, otros cargos importantísimos en el Perú. Pero yo me dediqué a la agricultura y no me siento mal, pero no tengo, por favor, a ver, esa capacidad de análisis, esa capacidad económica que tú lo tienes. Bien. Otro, transigimos o arreglamos conversando. Entonces, hay diferentes maneras de respuesta dentro de una dinámica de conflicto. Acá transigimos o arreglamos, ¿qué implica, chicos? Bien. Sorteemos los 5 vehículos. Perdón. Mejor sorteemos 3 vehículos, ¿de acuerdo? Primero, sorteemos dentro de los 5 para ver cuáles son los que realmente podemos nosotros acceder directamente, sin ningún tipo de dificultad. Es decir, tal vez el Land Rover para mí, tal vez este Prado de último modelo para ti. No digas, por favor, vamos a sortear. Punto. Y los 2 vehículos que quedan, las vamos a vender y nos distribuimos en forma equitativa. ¿Se dan cuenta? Forma de poder acometer, forma de poder responder la presencia de un determinado conflicto. ¿Cuántos lo tenemos esa capacidad? Muy pocos. Muchos, ya saben, evadimos, competimos, cedemos, transigimos o arreglamos, dialogando como seres humanos, ¿no? Raciocinamos. Y pensamos no en la coyuntura, no en el contexto, sino siempre nos proyectamos al futuro. ¿Bien? Entonces, en la dinámica, también vamos a tener una consecuencia de toda la respuesta. El conflicto se resuelve, es decir, desescala. Escala o se estanca. Hasta cuando lo dejemos acá y puede volver al estado de latencia. Por eso es acá. Resolver. Nuestra respuesta debe desaparecer, exterminar definitivamente ese estado de conflicto. Si no, si todavía estamos un poco ambiguos, un poco impropios como para poder resolver, lo dejamos en este estado de escala o estancamiento, puede en algún momento estar en el estado de latencia y luego nuevamente iniciar el conflicto. ¿De acuerdo, chicos? A ver. Definitivamente, todo tipo de conflicto, chicos, tiene sus propias fuentes. ¿Okay? Y estas fuentes, por ejemplo, son los elementos que dan origen a los conflictos. ¿Okay? Por ejemplo, de acuerdo a Michel, Hacker, Belmont, Moore, Yard, inclusive, para ellos, las fuentes del conflicto son las que a continuación vamos a ver. ¿Cuáles son? Fuente del conflicto, el contenido de la oposición. Por ejemplo, para varios de estos investigadores, la fuente o el origen del cual puede provenir el conflicto puede estar basado en los recursos. Recursos, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? En Perú, el recurso hídrico antes se consideraba inagotable, pero hoy es un recurso que la verdad, si no se maneja como un recurso estratégico, que el Perú realmente está vilipendiando, en pocos años va a ser como un recurso considerado como el oro que tiene la capacidad de discurrir, chicos. La verdad, a estas alturas, por ejemplo, decía el día de ayer, hay un promedio de 5 millones de peruanos que no acceden, no tienen esa posibilidad de contar con el líquido elemento que es el agua. Si no tienen agua, menos tienen el desagüe, chicos. Terrible, ¿verdad? Entonces, la limitación, la carencia de recursos son fuente de conflicto. ¿Habrán visto, por favor? A ver, de pronto,
en esa comunidad de, creo que San Juan del Urigancho, ¿de acuerdo? Colas y colas para poder lograr que los cisternas le permitan acceder una cantidad de agua, contrario realmente a que deberían de tener derecho a acceder con la cantidad y la calidad correspondiente, porque la higiene es elemental en procesos como la pandemia. Pero la verdad, estamos en Perú, miren el estado real en el cual se debate este escenario de la carencia de recursos. Hechos. Hechos, por ejemplo, ¿de qué naturaleza? La violencia es un hecho, ¿de acuerdo? Acá, la ausencia de valores es un hecho, la inmoralidad es un hecho, la corrupción son hechos. La relación. ¿Qué grado de relación tengo con las diferentes organizaciones, instituciones, pero particularmente dentro de mi entorno? ¿Qué grado de relación guardo con mi familia, mis antecesores, mis padres, mis abuelos, mis hermanos? ¿Qué sé yo con todos? Asimismo, ¿cómo manejo los valores? ¿Ah? No vaya a ser que yo esté colisionando la idiosincrasia, los usos y costumbres de estas personas, porque simplemente me estoy atreviendo al libertinaje en mi práctica que para mí es, digamos, a ver, real, es un hecho que es parte de mi vida, pero estoy colisionando, estoy afectando a otras comunidades que no son parte de ese tipo de vivencias. Necesidades básicas, ahí están. Agua, luz, necesidades básicas, chicos. Alimentación, salud. Hoy, chicos, claro que el tema de la pandemia ha evidenciado que el grado de pobreza en Perú es enorme, pero sobre todo no hay una infraestructura que pueda permitir garantizar que la presencia de nuevas variantes del COVID, chicos, puedan ser acometidas en forma técnica, en forma amplia, con todas las medidas de previsión. Es lamentable, pero es así de real, chicos. La estructura. ¿Qué tipo de estructura tenemos, por favor, en el manejo de esta pandemia? Por ejemplo, si hablamos netamente de salud o hablamos de la estructura en educación, ¿cómo va el tema, por favor? Todo el mundo quiere ya retomar acá que las clases presenciales, sí, pero ¿a qué costo? ¿Acaso hay alguien que decía, es la desesperación de todos los padres? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados al libertinaje, habiendo delegado tareas de cuidado, de formación, de preparación de sus hijos a los terceros. Y cada uno vivía su mundo. Hoy que realmente los necesitan, se cansaron de ellos. Y no habían notado que tenían 3, 4 hijos. Así de real. Qué conflicto tan fuerte, chicos. Complejidad y continuidad. Esa es una fuente del conflicto, chicos. ¿Bien? Hechos. Aunque ya es reiterativo, son percepciones distintas de la realidad ante un mismo hecho. Lo que sucedió para ti es distinto para mí, obviamente. Ya hemos dicho. ¿Okay? El conflicto que yo tuve, por ejemplo, con la pérdida de cierto monto de dinero de mi cuenta en el BCP, por ejemplo, ¿ok? Es un hecho que a mí me afecta de una manera totalmente distinta que a ti. ¿Por qué? Cierto que también tú perdiste un monto de tu cuenta, formidable, pero el tema es que tú tenías la cuenta en dólares, yo la tenía en soles. Por lo tanto, las obligaciones, tanto tuyas como mías, están latentes. Con la única cosa que me agradaría, por favor, que tú sopeses. Si yo tuve en ese momento 20.000 soles, tú tenías 20.000 dólares. Si a mí me robaron, me sustrajeron eso, a ti no. ¿De qué manera
manera te afectó. Habría que preguntarse, por favor, ¿cuántas cuentas tienes en el resto del sistema financiero? Porque yo, Angelita, solamente tenía el Banco de la Nación, no tengo otra cuenta. Oh, percepciones distintas de la realidad ante un mismo hecho, chicos. Los hechos y realidad. Observen los ojos de la persona. Mientras que para Pedrito, el problema es la filtración de agua en su departamento, chicos. ¿Acá? Para Juan es injusto el reclamo, porque ese edificio es antiguo y debió repararlo cuando lo alquiló. Está deteriorando su propiedad. ¿Se dan cuenta, chicos? Diferentes percepciones, ¿no es cierto? En la medida en que cómo te afecta o no te afecta, o simplemente no te hace sentir vulnerable. Si estás a lo mejor en la misma edificación, es lo mismo. Por ejemplo, a ver, yo estoy ubicada en un edificio de 12 pisos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la organización en el tercer piso. Y algunas, por ejemplo, áreas que tengo que recurrir en otros pisos superiores. Entonces, chicos, ¿qué pasa si de pronto se malogró el ascensor? ¿No estaría yo en condiciones de volar a recoger tal o cual aditamento, por ejemplo, que lo tengo, digamos, en el 12º piso, que lo tengo en el 10º piso? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no estoy en condiciones de estar sub y baja al 10º piso, bajar, subir. No puedo, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Daisy, ¿qué pasó, querida? Trata de insistir, querida, trata de insistir porque estamos tocando situaciones muy interesantes. Trata de insistir, por favor. Pero de todas maneras vas a tener ya los resultados ahí, vas a tener en el WhatsApp compartido todas las diapositivas para que vaya revisando, ¿de acuerdo? Ok, Daisy. Entonces, chicos, yo creo que voy a tener que apagar los celulares porque me interrumpe y, bueno. Decía, por ejemplo, admitir la convivencia en una edificación de carácter horizontal implica asumir que por el hecho de que yo vivo en el primer piso, no puedo yo soslayar de que si irresponsablemente no estoy manejando bien, por ejemplo, los servicios básicos, como lo que es el ámbito compartido de agua. De pronto lo dejé el caño abierto y toda la bombilla que permite que los pisos superiores ingresen, simplemente por mi irresponsabilidad se quebró y afecté. Conmigo no va porque realmente no me afecta. No puede ser. Cultura. Admisibilidad de que cuando es la convivencia con un criterio horizontal, chicos, tenemos que admitir que nuestras acciones, nuestras actitudes tienen que tener un compartir con el resto de los moradores de esa edificación. ¿Está claro? Las formas peculiares de mi accionar, de mis formas, por ejemplo, de complacerme con músicas, a ver, a alto volumen, qué sé yo. Caramba, tengo que medir de qué manera puedo afectar a los que están en los contornos lado lateral izquierdo, al frente, piso anterior, posterior. Es decir, chicos, siempre actuar con absoluta empatía. Pedir de que es menester que nos pongamos en el lugar del otro, permanentemente, frecuentemente. ¿De acuerdo? Mientras que para Pedro, el problema es la filtración de agua en su departamento, para Juan es injusto el reclamo, porque ese edificio es antiguo, es otro,
otro inquilino, ¿no? Y debió repararlo cuando lo alquiló. Está deteriorando su propiedad. Perfecto. Es una percepción, ¿no es cierto? ¿Right? Pero ¿qué sería interesante? Que todos pudiesen visualizar el problema, que en la práctica puede afectar a todos, si momentáneamente es con él, admitiendo que, digamos, la edificación ya es antigua y sabe Dios qué puede estar pasando en las instalaciones colaterales o internas. Y si realmente todos los moradores no tienen esa cultura de respuesta en conjunto, puede generar conflicto de mayor magnitud. Hablemos de los hechos. Ahora vamos a hablar, chicos, de los recursos como fuentes del conflicto. Cuando hablamos de conflicto, ¿a qué nos referimos? O digo de los recursos pueden ser, chicos, tangibles. ¿Qué implica un recurso tangible? Algo que podemos palpar, ¿no es cierto? ¿Okay? Algo que podemos evaluar, medir, pesar. Bienes, espacio, ¿no? Amplitud, ¿no es cierto? Acá, ¿cuántos metros? ¿Qué sé yo? Dinero, territorio. Tangible. Recursos intangibles, chicos. Son fuente de conflicto, como por ejemplo, el poder, el estatus, la imagen. Pero uno dice, bueno, pero alguien que vive, por ejemplo, en una zona de extrema pobreza, ¿le interesará el tema de ese recurso intangible como es el poder? ¿Le interesará el estatus? ¿Le interesará la imagen que va vendiendo? Temas que también se tornan conflictivas, chicos. ¿Okay? Pero realmente decimos, bien, ¿a quién no le gusta el poder? Por ejemplo, de la noche a la mañana, de pronto, Pedro Castillo, hoy es el presidente de la República Peruana, y todo su entorno familiar admiten que es así. En un principio se dijo de que el angelito del presidente no iba a trasladarse a la sede de la casa presidencial, a la residencia presidencial. Rechazó en un principio. Conflictos, tal vez de manejo de criterios, o alguien le dijeron al oído, no vayas, vas a quedar mal, qué sé yo, mira, estos son los usos y costumbres. Pero realmente, absurdo, tonto. ¿Por qué? Porque acá no se ha medido estatus de quién podía llegar a ser el que conduzca los destinos de un país. Simplemente es que es una persona que generó confianza en la masa poblacional votante. ¿Okay? Y ya tenemos a un presidente con una preferencia de exquisiteces, por ejemplo, del ¿cómo se llama?, del sombrero blanco. ¿No es cierto? Nos guste o no nos guste. Seguramente que muchos de nosotros rechazamos, pero es parte de su identidad cultural. A ese señor no le van a quitar el uso de ese sombrero que es parte de su cosmovisión andina. Él procede de una cultura, carambas, y está ejerciendo su derecho. Es el derecho consuetudinario. Si alguien le exige que se quite el sombrero blanco, seguramente que de inmediato plantea un recurso contra toda esa masa o parte de los peruanos. El derecho a la identidad, ¿cierto? Chicos. Entonces, hablar de recursos, caramba, implica los conflictos surgen por escasez. Disculpe, doctora, el señor Pedro Castillo por investidura debe quitarse el sombrero, porque ya no representa solamente su cultura guachota, representa a todo el Perú en general. Debería, obviamente. Por ejemplo, yo comparto tu punto de vista, definitivamente, porque ella no representa
a esa jurisdicción donde se puede poner en manifiesto la cosmovisión andina, ¿no es cierto? El derecho consuetudinario, ¿no es cierto? Hoy ese angelito representa a todo un contexto territorial, con idiosincrasias variadas, usos y costumbres variados. Por lo tanto, él debería de tomar, obviamente, la decisión de no portar el sombrero. Porque si no, imagínense, en el exterior, porque ya tiene programado un viaje al exterior, van a imaginar las otras comunidades que no conocen a Perú, de que todos los peruanos seguramente portamos los sombreros que tiene el presidente de la República. ¿Está claro? Entonces, eso también es actuar con absoluta responsabilidad. Tus derechos terminan ahí donde empiezan tus derechos. ¿Cuántos estarán asesorándolo? ¿Cuántas personas estarán diciéndole al oído? No, con la terquedad tú te tienes que imponer, tú eres el presidente. ¿Cuántos? Acá hay conflictos más allá de poder, más allá, digamos, de ideologías. Hay veces conflictos de partidos políticos, de doctrinas, qué sé yo. Entonces, muchos confunden su rol de protagonismo como conductor, como administrador por un periodo de tiempo, como que realmente puede hacer lo que le parezca, lo que le pegue en gana. Pero realmente, si nosotros nos despojamos de un criterio netamente de la idiosincrasia, de los usos y costumbres, las mismas que todos tenemos la obligación de respetarla o viceversa, ¿no es cierto? Debemos de llegar a conjugar definitivamente que este señor representa a la población de 32 millones y medio de peruanos. Por lo tanto, él tiene que ponerse la camiseta peruana, ya no la camiseta de su contexto, de su, digamos, de sus congéneres, tampoco la camiseta, por ejemplo, de su ideología, de su partido, etc., etc. Dejamos ese tema ahí, chicos. All right, perfecto. Entonces, los conflictos surgen definitivamente cuando hablamos de recursos por la escasez. ¿Por qué? Todos los recursos hoy son escasos. No son inagotables, son recursos agotables. Ayer se pensaba distinto. Hoy el calentamiento, digamos, del espacio, lamentablemente hace que hoy aceptemos que estamos, a lo mejor, tan involucrados en que somos de una u otra manera responsables de haber atentado contra nuestro propio hábitat, contra la propia naturaleza. Hoy nos están pasando la factura. El calentamiento, por ejemplo, excesivo, la destrucción, por ejemplo, de muchas zonas productoras de, digamos, recursos que estaban al acceso o simplemente para que cualquier persona dentro de ese entorno podía acceder. Hoy no hay. Se está prácticamente depredando esos recursos naturales. Entonces, chicos, todo es responsabilidad. El tema, por ejemplo, cuando hablamos de recursos, posesión, ¿cuánto posesiono de ese recurso aurífero? Es digamos, inagotable o es agotable? ¿Y qué porcentaje todavía tengo para poder destinar este recurso, caramba, que provenga del recurso aurífero, ¿ok? Para, digamos, reimpulsar el sector salud, reimpulsar el sector educación, reimpulsar el sector, digamos, de la vía de comunicación, etc., etc. ¿Bien? Y control de los recursos. Siendo los recursos, ojo, agotables, ¿qué medidas se está implementando para poder cautelar el uso de ellos? ¿Está claro? Bien. Acá en el cuadro, chicos. ¿Qué ven en el cuadro?
vamos a dejarlo acá. Quiero que tomando sus alimentos, sus sagrados alimentos, chicos, vayan observando esa imagen y cuando retornen empecemos a calibrar cómo han podido visualizar. Doctora, No se ve nada, no se ve nada, doctora. no se ¿No se visualiza. No está compartiendo. Qué raro. Ah, mamá. Pero la diapositiva que estoy compartiendo, ¿lo ven? No, No, doctora. no está No se ve compartiendo. nada, doctora. No hay problema. En este momento vamos a pasarlo, por favor, al WhatsApp compartido. ¿De acuerdo? En este momento, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, chicos, por favor, help. All right. Bien. Qué raro. Nos vemos entonces a la 1 de la tarde, chicos. Por favor, buen provecho. Nos vemos. Doctora Karina, Sí, por favor. ¿Con quién hablo? ¿Sí? doctora Karina, disculpe, ¿Cómo está el gorro? ¿Qué tal? no Dígame, sé si dígame, podría por favor. agregarme, doctora, al grupo de WhatsApp porque no estoy agregado, entonces no puedo visualizar las PPTs Wow, del ya, día de la clase de hoy. ya. Pero también, por favor, lo tienes ya en el Classroom, de todas maneras. Pero en este momento que se te agregue en el WhatsApp compartido, por favor. Un momentito, querido Eduardo. No, por más que sí.